bienvenidos a Háblame de ti paranormal. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te envuelven, te contaré historias que te helarán la sangre. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes, leyendas urbanas, sucesos paranormales y misterios que desafían la lógica. Así que apaga las luces, quédate en silencio y acompáñame en este viaje al límite del miedo. ¿Estás listo para escuchar lo que no te atreves a imaginar? ¿Comenzamos? Sombras en Magic Mountain Six Flags. Mi nombre es Lucas, y he trabajado como operador en Six Flags Magic Mountain durante 3 años. Cada día, la adrenalina de las montañas rusas y la risa de los visitantes hacen que mi trabajo sea emocionante. Sin embargo, hay una atracción que siempre ha tenido un aire inquietante: Magic Mountain. Esa noche, descubrí que las sombras que se ocultan en la oscuridad pueden ser más reales de lo que uno imagina. Era una noche tranquila de octubre, y el parque estaba a punto de cerrar. Las luces parpadeaban, y el bullicio de la multitud comenzaba a desvanecerse. Mientras cerraba Magic Mountain, noté que una extraña sensación me invadía. El viento silbaba entre las vigas de madera, y un escalofrío me recorrió la espalda. Había oído rumores de empleados que habían visto figuras sombrías cerca de la montaña rusa, pero siempre pensé que eran historias para asustar a los nuevos. Sin embargo, esa noche, una sensación de inquietud me envolvía. Mientras realizaba la inspección final, un crujido resonó detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Con cada paso que daba hacia la plataforma de carga, sentí que las sombras se espesaban a mi alrededor. Al llegar, vi que una de las luces de seguridad parpadeaba intermitentemente. Esto no es normal, pensé. Justo entonces, un grito lejano resonó en la oscuridad. Me detuve, mi corazón palpitando en mi pecho. Es solo mi imaginación, me dije, pero el aire se sentía cargado. Decidí investigar, sintiendo que algo me llamaba. Al acercarme al área de embarque, vi que uno de los vagones parecía moverse ligeramente, como si alguien estuviera empujándolo. Las luces de la atracción titilaron, creando un espectáculo inquietante de sombras. «Hola», llamé, sintiendo como mi voz temblaba. A medida que me acercaba, vi una figura oscura en la distancia, apenas visible entre las sombras. Era una niña con un vestido blanco, sus ojos reflejaban una tristeza infinita. «Ayúdame», dijo, su voz un susurro casi ahogado. «¿Qué te ha pasado?», le pregunté, sintiendo el miedo apoderarse de mí. «No puedo salir de aquí», respondió, su mirada penetrante. «Me atraparon los que nunca se fueron». La atmósfera se volvió más pesada, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, un estruendo resonó, y las luces parpadearon violentamente. El vagón comenzó a moverse solo, como si un impulso invisible lo estuviera guiando. El sonido del tren en movimiento retumbó a mi alrededor, pero la atracción estaba cerrada. «Sal de aquí», grité, pero la figura de la niña se desvaneció en un instante, dejándome solo en la oscuridad. Los murmullos comenzaron a resonar, y un eco de risas infantiles se hizo presente. Eran risas que venían de muy lejos, llenas de alegría pero también de un dolor profundo. Decidí salir corriendo, pero antes de que pudiera moverme, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El aire se volvió helado, y un silencio ominoso llenó el espacio. Entonces, un viento fuerte sopló a través de la atracción, levantando papeles y objetos del suelo. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y en medio del caos, escuché gritos: «¡Ayúdame, ayúdame!». Desesperado, corrí hacia la salida, pero las sombras parecían seguirme, susurrando nombres de aquellos que habían perdido la vida en accidentes en la atracción. Los ecos de sus voces resonaban en mis oídos, y el miedo se apoderaba de mí. Finalmente, logré salir y respirar el aire fresco de la noche. Al día siguiente, volví al parque, decidido a entender lo que había sucedido. Me uní a otros empleados y compartí mis experiencias. Al parecer, no era el único que había tenido encuentros extraños en Magic Mountain. Otros hablaban de luces que parpadeaban sin razón, objetos que se movían solos y la sensación de ser observado. Una de mis compañeras, Ana, me contó sobre una noche en que vio figuras danzantes en la atracción. Eran como sombras de niños jugando, dijo, temblando. Podía escuchar sus risas, pero había algo inquietante en ellas. Motivados por nuestras experiencias, decidimos hacer una pequeña investigación. Una noche, armados con linternas y grabadoras, regresamos a Magic Mountain.
La tensión era palpable mientras nos adentrábamos en la atracción, las luces parpadeando con insistencia. Al llegar a la plataforma, sentimos que el aire se volvía más denso. Comenzamos a grabar, preguntando si había alguien presente. Un silencio inquietante se apoderó del lugar, pero de repente, las luces comenzaron a parpadear, y escuchamos un susurro, recuerden, el frío nos envolvió, y una risa aguda resonó en la distancia. En ese momento, un objeto cayó de la mesa, como si una mano invisible lo hubiera empujado. Nos miramos entre nosotros, los ojos llenos de terror. De repente, la niña apareció de nuevo. Recuerden, repitió, y su voz resonó con una mezcla de tristeza y esperanza. No puedo irme hasta que alguien recuerde lo que pasó aquí. En ese instante, las luces se apagaron por completo, y nos quedamos a oscuras. Fue un momento aterrador. La risa infantil resonaba cada vez más fuerte, y las sombras se movían a nuestro alrededor. Fue como si los espíritus de aquellos que habían sufrido en la atracción estuvieran tratando de comunicarse. «Tenemos que salir», gritó Ana, y todos corrieron hacia la salida, dejando atrás el eco de las risas. Al final, mientras el aire frío nos envolvía, comprendí que Magic Mountain no era solo una montaña rusa. Era un monumento a la memoria, un lugar donde las almas atrapadas buscaban ser recordadas. Desde entonces, he tomado en serio la responsabilidad de contar la historia de aquellos que han pasado por allí. Magic Mountain se ha convertido en un símbolo de las risas y los recuerdos que deben vivir. Cada vez que subo a la montaña rusa, miro hacia atrás, recordando a la niña y prometiéndome que nunca olvidaré. Visitas en la penumbra. Desde hace aproximadamente 3 semanas, mi vida ha cambiado drásticamente. Todo comenzó un día común y corriente, cuando mi comadre, la madrina de mi hija, vino de visita a mi casa. Era una mañana despejada y soleada, y había planeado pasarla juntas, disfrutar de un almuerzo y ponernos al día. Mientras preparábamos la mesa, el ambiente era alegre y relajado, pero esa paz estaba a punto de ser perturbada. Mientras disfrutábamos de la comida, la conversación se desvió hacia temas más oscuros. Mi comadre, con una mezcla de preocupación y resignación, empezó a contarme sobre los eventos extraños que estaban ocurriendo en su casa. Me dijo que había comenzado a notar sombras que se deslizaban por los pasillos. Al principio, pensó que era una ilusión o un juego de luces, pero lo que la inquietaba realmente era una silueta oscura que parecía moverse de un cuarto a otro. Esta figura se desplazaba siempre al borde de su visión, como si intentara escapar de ser vista. Ella hablaba con una tranquilidad desconcertante, como si ya estuviera acostumbrada a la presencia inquietante en su hogar. Me explicó que la silueta negra parecía jugar al escondite, asomándose por las esquinas y desapareciendo antes de que pudiera verla claramente. Aunque intenté mantener una actitud escéptica, una oleada de escalofríos recorrió mi cuerpo. Me pregunté si tal vez todo era producto de la sugestión, dado que acababa de escuchar una historia tan perturbadora. Sin embargo, lo que ocurrió esa misma noche me hizo cuestionar profundamente mi escepticismo. Mientras preparaba la cena, vi de reojo una silueta oscura pasar por el marco de la entrada de la cocina. Al principio, intenté convencerme de que era mi imaginación, un truco de la luz o un reflejo de algo en el exterior. Sin embargo, la imagen persistió en mi mente, y una creciente inquietud se apoderó de mí. Me costaba concentrarme en las tareas domésticas, y un sentimiento de incomodidad no me abandonaba. Los días siguientes, la atmósfera en mi casa se volvió cada vez más pesada. Me sentía como si estuviera siendo observada constantemente, como si una presencia invisible me vigilara. Mi hija, de apenas 3 años, parecía también inquieta, solía despertarse en medio de la noche llorando sin razón aparente. Aunque intenté calmarla con caricias y palabras suaves, su angustia era palpable. Me preguntaba si ella también percibía algo que yo no podía ver. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. A veces, en medio de la noche, me despertaba con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de mi cama. Cuando abría los ojos, no había nada allí, pero la sensación persistía, como si alguien invisible me estuviera observando. Una noche particularmente inquietante, me levanté para tomar agua. Era una de esas noches en las que la sed parece implacable, y al salir de la habitación traté de no encender muchas luces para no despertar a mi hija. Al regresar por el pasillo, pasé cerca del baño. Vi la puerta entreabierta y extendí la mano para cerrarla. En la oscuridad del baño,
justo dentro de la puerta, vi una figura humanoide. Era una sombra muy definida, casi tangible, de pie contra la pared. No era alta, y sus brazos estaban colgando a los lados. El terror se apoderó de mí de manera instantánea. Mi corazón latía con una intensidad que pensé que me iba a desmayar. No me atreví a entrar al baño ni a cerrar la puerta. Simplemente di media vuelta y corrí de regreso a mi habitación, tratando de no mirar atrás. Pasé el resto de la noche despierta. El miedo y la ansiedad me mantenían alerta. Intenté racionalizar lo que había visto, pensando que quizás era mi mente jugando trucos debido al estrés. Esa misma noche, mientras trataba de conciliar el sueño, comencé a escuchar un sonido inquietante. Eran como uñas arañando la pared, un sonido muy cercano, en la pared de mi lado de la cama. El sonido era lento y persistente, y aunque traté de ignorarlo, la sensación de que alguien estaba allí, justo al lado de mí, no me abandonó. El ruido continuaba durante toda la noche, y cada vez que cerraba los ojos, el sonido parecía hacerse más fuerte, como si alguien estuviera raspando la pared con desesperación. A la mañana siguiente, me levanté exhausta y sin saber qué hacer. La sensación de incomodidad era tan intensa que me costaba concentrarme en las tareas diarias. Las noches se convirtieron en una tortura constante, y el ambiente en la casa era cada vez más opresivo. Los eventos no se detuvieron allí. Cada noche, a partir de entonces, me despertaba al escuchar unos lamentos desgarradores. Los gritos eran tan intensos que me parecía que podrían atravesar las paredes. No podía identificar si eran humanos o animales, pero me aterrorizaba. Los lamentos parecían provenir de afuera, de la calle, pero a pesar de la tranquilidad del barrio durante el día, las noches se volvían un tormento de sonidos perturbadores. El siguiente fin de semana, decidí hablar con mi esposo sobre lo que ocurría. Le conté todo lo que había experimentado y le pedí que me acompañara a revisar la casa en busca de posibles explicaciones. Juntos revisamos cada rincón, cada armario, cada habitación, pero no encontramos nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de malestar persistía, como una sombra invisible que se había apoderado de nuestra vida cotidiana. Un día, decidí investigar el origen de los lamentos. Me asomé a la ventana para ver si podía identificar de dónde provenían. La noche estaba oscura y silenciosa, pero el sonido continuaba, más fuerte y más cerca que nunca. Traté de grabar los sonidos con mi teléfono, esperando captar algo que pudiera darme una pista sobre lo que estaba ocurriendo. Mientras estaba en la ventana, sentí una fría brisa recorrer mi espalda, y de repente, la sensación de ser observada se hizo aún más intensa. Miré a mi alrededor, pero no había nada visible, solo la oscuridad implacable. Mi esposo y yo seguimos buscando respuestas. Investigamos la historia de la casa, esperando encontrar alguna pista sobre los eventos paranormales que estábamos experimentando. Descubrimos que la casa había sido construida en los años 50. Antes de que la compráramos, había sido propiedad de una familia que había dejado el lugar en circunstancias misteriosas. La historia contaba que la familia había sido forzada a mudarse después de una serie de eventos inexplicables. La falta de información concreta solo aumentaba nuestro desconcierto y temor. Un par de semanas después, la situación empeoró. Los lamentos se volvieron más intensos, y comenzaron a ocurrir fenómenos adicionales. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y a veces sentíamos como si el suelo temblara ligeramente, como si alguien estuviera caminando pesadamente por la casa. Mi hija empezó a hablar de un amigo imaginario, un hombre mayor con una larga barba blanca que se escondía en los rincones de la casa. A pesar de que traté de tranquilizarla, su descripción del amigo me ponía cada vez más nerviosa. Me preguntaba si este amigo podría estar relacionado con la presencia inquietante que sentíamos en nuestra casa. Decidí que era necesario buscar ayuda profesional. Contraté a un especialista en fenómenos paranormales para que viniera a investigar la casa. El experto, un hombre de mediana edad con una expresión seria y cansada, realizó una serie de pruebas y grabaciones. Aunque no encontró evidencia concreta de una entidad específica, corroboró que la casa tenía una energía inusual. Según él, podría ser que la presencia en la casa estuviera buscando algo, o que se hubiera asociado con un evento traumático en el pasado. Nos recomendó que siguiéramos investigando la historia del lugar y que lleváramos a cabo una limpieza espiritual. Con la ayuda del especialista, realizamos una serie de rituales para intentar apaciguar cualquier entidad que pudiera estar presente.
Encendimos velas, hicimos ofrendas y recitamos oraciones mientras recorríamos cada rincón de la casa. Aunque no sabíamos si esto resolvería el problema, estábamos dispuestos a intentar cualquier cosa para recuperar la paz en nuestro hogar. Durante el ritual, la atmósfera en la casa cambió. La sensación de opresión se volvió menos intensa, pero los lamentos y los ruidos extraños continuaron, aunque con menor frecuencia. Afortunadamente, los lamentos comenzaron a disminuir después de la limpieza espiritual. La silueta oscura que había visto se ha mantenido alejada, y aunque a veces aún escuchamos ruidos extraños, el ambiente en la casa ha mejorado. Mi hija ya no habla de su amigo imaginario. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudarían mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.